Buenos días, ¿cómo están? Les saluda la profesora Daniela Ciancas del área de comunicación. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso Razonamiento Verbal. Hoy trabajaremos morfemas derivativos. Antes, es importante que leas y tengas en cuenta las recomendaciones necesarias para un mejor desarrollo de las sesiones por este medio. Ahora sí, comencemos. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa tu apellido o de dónde proviene? A continuación vamos a observar un video que nos pueden ayudar a resolver esas dudas. Una de las preguntas que más nos hacemos los humanos es ¿de dónde venimos? Por eso, conocer de dónde viene nuestro nombre familiar, que nos habla de nuestro origen y nuestra identidad, nos da mucha curiosidad. ¿De dónde viene tu apellido? No haremos un estudio genealógico en este video. Más bien, nos enfocaremos en la lingüística, específicamente la de los apellidos en idioma español. A la disciplina que estudia los nombres se le llama onomástica. No siempre se han usado los nombres familiares. En Occidente, los romanos los pusieron de moda, pero dejaron de usarse durante la Edad Media y solo resurgieron hasta el final de esa época. Algunos países empezaron a usar apellidos hasta el siglo XVII. En la actualidad, diferentes culturas usan los apellidos de diferentes maneras. La mayor parte de las culturas europeas usan solo un apellido, el del padre, pero en Papúa Nueva Guinea la costumbre era heredar el apellido de la madre. La tradición rusa es que después de tu nombre de pila uses el nombre de tu padre y al final el apellido. Por ejemplo, si te llamas Sofía y tu padre es Iván Pavlov, te llamarías Sofía Ivanova Pavlov. En muchos países asiáticos, donde la pertenencia al clan es muy importante, se lleva primero el nombre familiar y luego el personal. Miyamoto Shigeru, por ejemplo, aunque al hablar de ellos en español, los volteamos para entendernos mejor. Los apellidos nos pueden decir quiénes fueron nuestros ancestros, a qué se dedicaban o de dónde venían. Por eso se han clasificado en diferentes tipos. Apellidos toponímicos son los que indican el lugar de origen de tus ancestros. Castellano o castellanos, que es de Castilla, España, igual que Castillo. Torres hace alusión a la misma región. Navarro y Navarrete, que viene de la provincia de Navarra, posiblemente región en las montañas o ribera del río, depende de a quién le preguntes. Aranda es otra provincia española, es el nombre de un río, igual que Ávila, y por lo tanto Áviles, que es de Ávila, y el apellido Dávila es contracción de Ávila. Valderas, una localidad española. Su nombre probablemente viene del latín Valle Ferax, que significa valle fértil. Moreno viene de Maurus, así se le llamaba a quien venía de Mauritania, al norte de África. Salazar viene del euskera Sala Sahar, que significa antiguo caserío. Santillán es un pueblo español cuyo santo patrono es San Julián o Sant Iulián. Una castañeda es un bosque de castaños. Avellaneda, un bosque de avellanos. Y Cárdenas es un lugar donde hay cardos, de donde viene el apellido Cárdenas. Figueroa e Higareda hacen referencia a un lugar donde crecen higueras. Una estrada es un camino. Con este nombre se denominaba cierto campo en España. Otros apellidos sencillamente describen la topografía del lugar. Montes, ribera, hoyos, prado, peña, valle, oficios y profesiones. Estos apellidos indican a qué se dedicaba tu ancestro: pintor, alcalde, barbero, caballero, carpintero, coronel, herrero, herrera o ferrero, guerrero, marino, zapatero. Cualidades. Al parecer, estos apellidos surgieron de apodos que describían una característica que distinguía a la persona: bravo o valiente, calvo, cano, castaño, rojo, rubio, blanco, prieto, crespo o de pelo rizado, delgado o delgadillo, obeso, bello, hermoso y hermosillo, leal, lozano, de apariencia juvenil. Apellidos patronímicos. Son los que se derivan del nombre del padre y son los más comunes en español. Si tu apellido termina en es, as, is o hasta os, esta terminación significa hijo de. Por ejemplo, Álvarez, hijo de Álvaro.
López, hijo de Lope. Lope significa lobo. González, hijo de Gonzalo. A su vez viene del germánico Gonsalvus, dispuesto a luchar. Gómez, hijo de Gomaro o Gumaro, hombre del ejército. Hernández, hijo de Hernando o Hernán, también es germánico y, como no, también tiene que ver con la guerra. Guerrero audaz. Fernández tiene el mismo origen que Hernández. En español antiguo, la H sonaba parecido a la F actual. Martínez, hijo de Martín. Este es latino. Martín está relacionado con Marte, dios de la guerra. Pérez, hijo de Pere, Pero o Pedro, del griego Petros, que significa piedra. García no termina en es, pero también es patronímico. Sería hijo de Hartz y viene del vascuence Hartz, que significa oso. Aunque Bien, como hemos podido observar en el video, los apellidos están conformados por una palabra base que puede ser, por ejemplo, una cualidad, un lugar o, por último, hemos visto el nombre del padre, ¿no? Y estas están acompañadas en algunos casos por unas pequeñas partículas que hacen que cambie de significado. Por ejemplo, en los patronímicos, cuando le agregábamos el sufijo es, significaba hijo de. Estas palabras bases que hemos llamado son los lexemas o raíces, y estas partículas que los acompañan y muchas veces cambian su significado son los morfemas. ¿Cuántos morfemas con significado conocemos? Conocemos dos. ¿Cuáles son estas? Como tú ya sabrás, son el prefijo y el sufijo. El prefijo son aquellas palabras que van antes y el sufijo aquellas que van después. En nuestro idioma, el castellano, como recordaremos, existen muchos morfemas griegos y latinos principalmente. Recordemos que el origen de nuestro idioma castellano es el latín. Es importante que tú conozcas el significado de estos para que puedas ampliar tu léxico. Hoy conoceremos algunos de ellos. Iniciaremos por los prefijos griegos. Tenemos el prefijo anfi, que significa alrededor o ambos lados. Un ejemplo de este prefijo es anfiteatro. Y un anfiteatro era un lugar en el cual se podían ver de todos los lados, como puedes observar en esta imagen. También tenemos el prefijo exo, que significa fuera. Por ejemplo, tenemos los animales exóticos, que son aquellos animales que vienen de otros lugares, de fuera. Por ejemplo, el elefante. También tenemos el prefijo dia, que significa a través de o entre. Por ejemplo, la tilde diacrítica se utiliza en aquellos casos que surge ambigüedad entre dos palabras. Otro prefijo griego es, por ejemplo, eu, que significa bueno o bien. Por ejemplo, euritmia, que significa que tiene buen ritmo. También tenemos el prefijo meso en medio de, por ejemplo, Mesopotamia significa entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Ahora conoceremos los sufijos, es decir, esas palabras que van después de la raíz. Tenemos el sufijo ismo, que significa doctrina, tendencia, teoría o sistema. Por ejemplo, el cubismo fue una tendencia artística en la cual predominaban las figuras geométricas. Tenemos también el sufijo tomía, que significa corte o incisión. Por ejemplo, la palabra lobotomía, que significa corte en el cerebro. También tenemos el sufijo ista, que significa partidario de, por ejemplo, futbolista, que es partidario del fútbol. Otro sufijo que tenemos es crata, que significa seguidor. Por ejemplo, demócrata, que es seguidor de la democracia, gobierno del pueblo. También tenemos el sufijo griego quiromancia. La quiromancia es el procedimiento a través del cual se adivina el futuro
a través de las rayas que están en nuestras manos. Mancia significa adivinación. Tecnia. El sufijo tecnia significa arte o técnica. Y la pirotecnia, por ejemplo, es la técnica de la elaboración de los fuegos artificiales. Ahora conoceremos algunos prefijos latinos. Por ejemplo, tenemos el prefijo retro, que significa hacia atrás, y un retrovisor es un espejo que sirve para ver lo que está detrás. El prefijo latino yuxta significa junto a. ¿Recuerdan cuando hacíamos oraciones compuestas por yuxtaposición? Una oración tenía que estar al lado de otra y solamente eran separados por un signo de puntuación, que en este caso podía ser coma, punto y coma o punto. También tenemos el sufijo trans, que significa al otro lado. Por ejemplo, transatlántico, que está al otro lado del Atlántico. El prefijo intra, que significa dentro de, por ejemplo, intravenoso, que debe ir dentro de la vena. Ahora conoceremos algunos sufijos latinos. Por ejemplo, tenemos el sufijo ducción, que significa acción y efecto de, por ejemplo, conducción, acción y efecto de conducir. El sufijo fuga significa huir o alejar. Por ejemplo, prófugo o prófuga, que huye de la justicia. El sufijo or significa cualidad. Por ejemplo, blancor, que significa cualidad de blanco. El sufijo sida significa que elimina, por ejemplo, insecticida, que elimina o extermina los insectos. Espero hayas comprendido la sesión de hoy y pueda servirte para que amplíes tu léxico. Estoy segura que lo aplicarás en tu vida diaria. A continuación voy a explicarte algunas actividades que debes desarrollar para esta sesión. En tu cuaderno debes copiar los morfemas trabajados, sus significados, pero además debes escribir un ejemplo por cada uno de estos. Recuerda que no debes escribir el mismo ejemplo que hemos trabajado hoy. Yo sé que tú puedes encontrar otras palabras. También debes investigar y escribir el origen de tus apellidos si es que lo tuviesen. Finalmente, vamos a aplicar todo lo aprendido en los ejercicios del libro. En la página 42 tenemos ejercicios referentes a los morfemas griegos y en la página 70 a los morfemas latinos. Si es que aún no tienes tu libro, puedes desarrollar estos ejercicios en tu cuaderno. Voy a estar a la espera de que me envíes todas estas actividades desarrolladas. Si es que tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme un mensaje a través del aula virtual o también participar de los foros en el horario predeterminado. Hasta la siguiente sesión.